Este lunes tenemos teoría, el día jueves hacemos la práctica que estamos dejando de hacer el día de hoy, y la siguiente semana, el lunes, sería nuestra prueba, tanto de teoría como de laboratorio, y luego seguimos continuando nuestro cronograma normal de clases, ¿correcto? Entonces esperemos que no se sigan programando más paralizaciones con la finalidad de que podamos avanzar la parte de laboratorio. Teoría es más fácil de manejar, pero la parte práctica es hacer las cosas, ¿no? Y la virtualidad, con ello estaríamos perdiendo dichas capacidades o habilidades que tendríamos que desarrollar, ¿no? Bueno, entonces nosotros ya hemos concluido la segunda unidad, que es la que se va a evaluar, y por lo tanto tendríamos que ir comenzando a desarrollar las actividades de la tercera unidad, y en este caso nos correspondería hacer la clase de lípidos, ¿no? Entonces, al igual que en el caso de los carbohidratos y de las proteínas, tenemos que hablar sobre el metabolismo de los lípidos, y necesariamente tenemos que establecer criterios que tienen que ver con la clasificación y las funciones de los diferentes lípidos que se presentan, y luego esos lípidos que nosotros podemos obtener por la vía exógena, tenemos que desarrollar los procesos de digestión y absorción, ¿no? Igualmente, tenemos que estar pensando en la participación de enzimas que van a garantizar su degradación. Y posteriormente los productos que se generen deben de ser absorbidos, ¿no? Pero a diferencia de los carbohidratos y las proteínas, los productos que se generan son productos de baja solubilidad en el medio acuoso, y por lo tanto se va a requerir la participación de otros grupos de moléculas que faciliten la movilización de estos, ¿no? Donde van a participar lipoproteínas y también van a participar algunas proteínas, como el caso de la albúmina, para el transporte de los ácidos grasos, ¿no? En el caso de las lipoproteínas, hay de varios tipos, ¿no? El kilomicrón, la VLDL, la LDL, la HDL, ¿no? Cada una de ellas con su función característica, ¿no? Muy bien, entonces esa es la primera parte que tenemos nosotros que desarrollar. A ver, voy a hacer la presentación. Muy bien. Entonces, en el caso de los lípidos, recordar que estamos hablando de moléculas completamente hidrocarbonadas, ¿no? Por lo tanto, estas moléculas van a tener cierto tipo de características, ¿no? Estas están presentes en el medio natural y por tanto lo podemos encontrar tanto en organismos animales como en organismos vegetales, ¿no? La estructura típica de estos lípidos, al ser moléculas hidrocarbonadas, les va a caracterizar por ser moléculas insolubles, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a tener que facilitar su proceso de solubilidad, pero haciendo uso de solventes de tipo orgánico. El agua es un solvente inorgánico, ahí no se disuelven los lípidos, pero en el caso de los solventes de tipo orgánico, como el alcohol, etanol, benceno, cloroformo, entre otros, ahí sí fácilmente se van a solubilizar los lípidos, ¿no? Y es por eso que dentro de los procesos de extracción de lípidos necesariamente se hace uso de solventes de tipo orgánico, ¿no? Y también se juega mucho también con la temperatura, ya que con el calor nosotros podemos incrementar mucho más la extracción de los lípidos, ¿no? Como cualquier sustancia hidrocarbonada, está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Básicamente, la estructura
esquelética del lípido es puro carbono e hidrógeno, que son elementos que no van a aportar polaridad. Hay algunos lípidos que dentro de su estructura van a presentar otros grupos químicos estructurales, como es el caso de del nitrógeno, que corresponde a los llamados esfingolípidos, y también el grupo fosfato para el caso de los fosfolípidos, ¿no? Los lípidos, cada uno de ellos debe tener algún tipo de función. Hay lípidos que van a cumplir función estructural, otros como precursores de otro tipo de biomoléculas, y otros tenemos que van a participar como moléculas que van a brindar energía. A ver, alguien levantó la manito. Profesor, disculpe, está pasando las PPTs porque se quedó en la primera hoja. ¿Se paralizó? Sí, ¿No se ve que se moviliza? no, se quedó en la primera. Todavía sí dice Bioquímica Unidad 3. A ver, voy a volver a detener la presentación. A ver, un ratito. Voy a volver. A ver, un ratito. Un momentito, voy a proyectar y me avisa si cambia, ¿ya? Un ratito. ¿Cambia? Ahora sí, profesor. Ya, muchas gracias. Entonces, como les indicaba, en el caso de los lípidos, tenemos varios ejemplos de estos, ¿no? Y cada uno de ellos debe de presentar algún tipo de papel funcional. Algunos son de tipo energético, otros de tipo estructural, o también pueden ser precursores de algún otro tipo de moléculas, ¿no? Entonces, generalmente, en el caso de los triglicéridos, hablamos de una función energética, ¿no? Ten en cuenta que en el caso de los triglicéridos estamos hablando de las llamadas grasas, ¿no? Las llamadas grasas neutras, ¿no? Entonces, estos triglicéridos, su esqueleto hidrocarbonado, que está basado en función a la presencia de ácidos grasos y de glicerol, estos van a contribuir en el aporte de energía, ¿no? En el caso del glicerol, necesariamente este puede dirigirse hacia el proceso gluconeogénico para poder formar glucosa y obviamente van a ser quemados, degradados, ¿no? Y el otro componente estructural que son los ácidos grasos, estos pueden ser dirigidos hacia los procesos de la beta oxidación para ser degradados dentro de la matriz mitocondrial y generar acetilcoenzima A, que posteriormente será combustible metabólico que debe continuarse degradando, ¿no? Entonces, las grasas son lípidos que van a tener función energética, ¿no? Se pueden almacenar, pero en el caso de su forma de almacenaje, esta se va a dar a nivel del tejido adiposo. Es el lugar de síntesis y de almacenamiento de las grasas neutras. Pero también hay que considerar de que los triglicéridos se pueden sintetizar también en el tejido hepático, pero a diferencia del tejido adiposo, estos triglicéridos que se sintetizan se van a exportar, no se debe de almacenar. Hay una patología que es el llamado hígado graso. Obviamente, pacientes que tienen diabetes o tienen síndrome metabólico van a tener esa característica de que su hígado va a depositar grasa, pero eso es algo anormal, no es normal, ¿ya? Entonces, normalmente el hígado va a sintetizar grasa, pero la va a exportar hacia el medio sanguíneo, ¿no? Muy bien, entonces el triglicérido es nuestro lípido que va a cumplir la función energética. Otros lípidos van a cumplir función estructural.
en el caso de los fosfolípidos, esfingolípidos y el colesterol, van a estar formando parte de la estructura de la bicapa fosfolipídica, ¿no? Ten en cuenta que en las membranas biológicas tenemos ahí una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Y estos fosfolípidos tienen como característica presentar un alcohol, que es el glicerol, dos ácidos grasos y una cabeza polar, donde está el grupo fosfato y se pueden unir otro tipo de estructuras que también tienen características polares, ¿no? Recordar que los fosfolípidos son lípidos de tipo anfipático, ¿no? Tienen una parte polar y una parte no polar. Los esfingolípidos son parecidos a los fosfolípidos, solamente que en vez de poseer glicerol, estos poseen esfingosina, que es un alcohol aminado. Y en el caso del colesterol, hay varios tipos de colesterol, pero el que está presente en las membranas biológicas es el colesterol libre. Y tener en cuenta que el colesterol es de naturaleza esteroidea, ¿no? Y este colesterol tiene un grupo OH polar que puede interaccionar con las cabezas polares de los fosfolípidos, ¿no? Entonces, estos lípidos van a formar parte de la estructura de las membranas biológicas y por lo tanto van a cumplir esa función estructural, ¿no? Luego, tenemos también lípidos que van a favorecer la formación de hormonas. Ten en cuenta que las hormonas que estamos haciendo referencia son las hormonas de tipo sexual o hormonas de naturaleza esteroidea, ¿no? En el caso de las hormonas de tipo sexual, nosotros tenemos que tener en cuenta que son hormonas liposolubles, ¿no? Entonces, ahí está presente la progesterona, la testosterona y los estrógenos, ¿no? Un momentito que me están llamando de la universidad, por favor, un ratito, disculpen. Bien, como les indicaba, nosotros vamos a tener la capacidad de formar hormonas de tipo liposoluble. Y en este caso tenemos las hormonas que son de naturaleza esteroidea, ¿no? Entonces, acá el precursor que va a participar en su formación va a ser el colesterol. Recuerda que el colesterol es el lípido de naturaleza esteroidea. Tiene el núcleo eh, esteroideo, que es el llamado ciclopentano perhidroferantreno, ¿no? Entonces, las hormonas de este tipo van a caracterizarse por presentar ese núcleo esteroideo, ¿no? Y están ahí la testosterona, progesterona y los estrógenos, ¿no? Igualmente, vamos a tener algunos lípidos que van a ser precursor de vitaminas. Necesariamente estas vitaminas van a ser vitaminas de tipo liposoluble también. Y principalmente destacamos a una vitamina, la vitamina D. Ten en cuenta que en el caso de las vitaminas liposolubles está la vitamina A, D, E, K, ¿no? En el caso de la vitamina D y la que nosotros formamos, sintetizamos, es la vitamina D3, que es el llamado colecalciferol.
Este colecalciferol tiene su forma precursora, que es la llamada provitamina D3. Pero esta provitamina D3, ¿de dónde se origina? Del colesterol. Entonces, estas hormonas de tipo liposoluble van a generarse a través de el colesterol, ¿no? Y en el caso nuestro, la vitamina D3 tiene un origen endógeno. Nosotros lo vamos a poder formar a partir de a partir del colesterol y requerimos también la presencia de la luz solar. Y esta vitamina D3 es la que va a jugar un papel importante en el metabolismo del calcio y del fósforo, ¿no? La formación de la matriz inorgánica del hueso necesariamente depende de la disponibilidad de vitamina D3, ¿no? Que va a facilitar procesos de absorción a nivel intestinal y por lo tanto ese calcio fosfato que se absorba va a poder ser captado por los tejidos que lo requieren y por lo tanto va a empezar a ser metabolizado. Y obviamente en el caso del tejido óseo va a permitir la formación de la matriz ósea, ¿no? Gracias a las células de tipo osteoblásticas, ¿no? También me hablan de mensajeros intracelulares, ¿no? Estamos ahí hablando de los segundos mensajeros, ¿no? Estos segundos mensajeros, recuerda que hemos visto algunos de ellos, ¿no? Por ahí se han hablado de mecanismos de transducción, ¿no? Entonces, se ha hablado, por ejemplo, de el calcio, pero el calcio no es lípido, obviamente es un elemento metálico, mineral, ¿no? Entonces, no está dentro de este grupo, ¿no? También hemos hablado del AMP cíclico, GMP cíclico. Necesariamente se está formando del ATP o del GTP, ¿no? Pero en el caso de las membranas biológicas, ¿ya? Tenemos nosotros un fosfolípido importante, el llamado fosfatidil inositol. Y este fosfatidil inositol, que es constituyente de las membranas biológicas, es un fosfolípido, puede ser degradado. Y por lo tanto, al degradarse, se van a liberar dos productos importantes, ¿no? El llamado diacilglicerol y el llamado inositol trifosfato, ¿no? Estos dos son segundos mensajeros, ¿no? Entonces, a partir de fosfolípidos de membrana, nosotros vamos a generar segundos mensajeros, como es el IP3 y el DAG, ¿no? El IP3 es el inositol trifosfato y el DAG es el diacilglicerol. Pero ¿cuál es el precursor? Un fosfolípido de membrana, que es el fosfatidil inositol, ¿no? Muy bien, entonces esos segundos mensajeros sabemos que van a cumplir su función al interior de la célula y por lo tanto va a haber una respuesta específica, ¿no? Y otros lípidos tienen que ver con la formación de pigmentos, ¿no? Entonces hay una variedad de funciones, pero como vemos, las funciones son contadas, ¿no? No son tan numerosas. En el caso de proteínas es donde nosotros vamos a observar una mayor cantidad de funciones, ¿no? Pero en el caso de los lípidos, las funciones son contaditas con los dedos de la mano, ¿no? Muy bien. Tenemos ahí en esta imagen la parte estructural de los lípidos, ¿no? Entonces, tenemos acá un glicerol, tenemos acá dos ácidos grasos. Tener en cuenta que el glicerol es un alcohol de 3 carbonos y los ácidos grasos van a asociarse con el glicerol mediante la formación de un enlace de tipo éster. En el caso del enlace de tipo éster, recuerda que se va a generar entre el grupo carboxílico
del ácido graso con la función alcohólica que tiene el glicerol, ¿no? Entonces, ahí dos ácidos grasos se van a unir. Y luego tenemos en la tercera posición del carbono del glicerol el grupo fosfato. Y ese grupo fosfato, a él se puede unir otros compuestos que van a tener también características polares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la fosfatidilcolina, esta cabeza polar va a estar formada por colina. En el caso de la fosfatidiletonolamina, la etanolamina va a estar acá unida. En la fosfatidilserina, la serina va a estar asociada acá. Y así. Entonces existen varios tipos de fosfolípidos, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de los esfingolípidos, en vez de contener glicerol, tiene la llamada esfingosina. Recuerda que es un alcohol aminado. Se va a asociar también ácido graso que va a estar esterificado. Igualmente hay un grupo fosfato y hay una cabeza polar dada por otras estructuras que también son de naturaleza polar. En el caso de los glucolípidos, ¿no? Tiene el núcleo de la esfingosina, el ácido graso, pero en función al grupo fosfato y la cabeza polar van a encontrarse carbohidratos asociados ahí, ¿no? Azúcares. Entonces, ahí aparecen los llamados glucolípidos, donde están los cerebrósidos, ganglósidos, globósidos, ¿no? Entonces, hay una parte de los lípidos que van a ser constituyentes de las membranas de las neuronas, ¿no? Y por lo tanto son importantes su composición química para el buen funcionamiento de las neuronas y principalmente para la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Y otro lípido que tenemos acá es el colesterol, ¿no? Como vemos, hay una parte donde hay anillos cíclicos. Esto es lo que corresponde al núcleo esteroideo, el ciclopentano perhidrofelantreno. Tiene también una cadena hidrocarbonada en su estructura, ¿no? Por lo tanto, va a tener características de no polaridad, pero también, si te das cuenta, tiene un grupo OH. Este colesterol que estamos visualizando es el colesterol libre, es el colesterol que no está unido a ácido graso, pero también hay colesterol esterificado. Y ese colesterol esterificado, a nivel de este grupo OH, se une un ácido graso, ¿no? Y por lo tanto, es otro tipo de colesterol que vamos a verlo en el caso de la estructura de las lipoproteínas para que puedan ser transportados hacia los tejidos periféricos, ¿no? Otras funciones. Por acá me hablan del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso de 20 carbonos. Ese ácido graso de 20 carbonos está presente en los fosfolípidos de la membrana. Y cuando existe un daño o lesión en las membranas biológicas, este fosfolípido se va a hidrolizar y va a liberar el ácido araquidónico. Ese ácido araquidónico va a ser metabolizado. Hay diversos sistemas enzimáticos, uno el de la ciclooxigenasa y otro de la lipoxigenasa, que lo van a convertir en mediadores químicos locales. En el caso de la ciclooxigenasa, se van a formar prostaglandinas y se van a formar tromboxanos. Y en el caso de la lipoxigenasa, se van a formar los leucotrienos. Entonces, estas sustancias químicas juegan un rol importante como hormonas locales. Donde hay un daño tisular, observamos inflamación. Por ahí están jugando ese rol las prostaglandinas. Si hay daño tisular, va a haber dolor. También las prostaglandinas están jugando un rol a ese nivel. Si hay un corte, hay sangrado, necesariamente va a haber proceso de vasoconstricción para poder evitar la pérdida sanguínea. Pero también
frente a un corte se debe de generar el tapón plaquetario, ¿no? Entonces, la participación de los tromboxanos es clave para que se genere la agregación plaquetaria, ¿no? Y también, frente a un proceso infeccioso o un corte, sabemos que en el área dañada se puede dar una respuesta infecciosa, ¿no? Por la presencia de microorganismos que pueden ingresar. Pero también sabemos de que nuestro cuerpo va a reaccionar frente a eso y va a haber una respuesta inmune, ¿no? Entonces, estos mediadores químicos van a facilitar los procesos de quimiotaxia, ¿no? La quimiotaxia tiene que ver con la atracción de células mediante señales químicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los leucotrienos, que tienen que ver con los leucocitos, ¿no? Entonces, esos mediadores químicos juegan un rol importante a ese nivel, ¿no? ¿Y de dónde viene? De un fosfolípido de membrana, pero de su ácido graso, que es constituyente de esta estructura, ¿no? Entonces, los procesos de inflamación, dolor, nosotros lo vamos a poder controlar mediante la parte farmacológica, ¿no? Y eso significa que nosotros vamos a poder controlar a las enzimas que generan a estos mediadores químicos locales. Bueno, por acá estuvimos mencionando que el colesterol era precursor de hormonas esteroideas, ¿no? Su núcleo esteroideo está presente en la testosterona, los estrógenos como el estradiol, cortisol y la aldosterona, ¿no? Progesterona también. También el colesterol va a cumplir un papel importante en la formación de las llamadas sales biliares. Las sales biliares juegan un rol importante en la digestión de los lípidos y también en los procesos de regulación de la absorción de los productos de la digestión de los lípidos, ¿no? Va a facilitar la formación de las micelas, ¿no? Y como habíamos indicado, en el caso del colesterol, también tiene que ver con la formación de vitaminas de tipo liposoluble. Hay un núcleo importante que es el isopreno, y puede ser derivado para la formación de diversos tipos de vitaminas, ¿no? La que generalmente nos interesa es el caso de la vitamina D3, porque tiene que ver con el metabolismo óseo, ¿no? Y obviamente ahí participa el calcio y el fósforo, ¿no? Y como había indicado, para la formación de mensajeros intracelulares, como es el caso del inositol trifosfato y del diacilglicerol, se requiere de un fosfolípido de membrana, que es el fosfatidil inositol, ¿no? Entonces, hay diversas funciones que van a cumplir nuestros lípidos, ¿no? Por eso hay que tener cuidado cuando se habla de las funciones de los lípidos, porque a veces se confunden, ¿no? Meten al colesterol como si fuera grasa o la grasa como colesterol, y no es lo mismo, van a cumplir funciones completamente distintas como la que estamos mencionando. Muy bien, entonces los lípidos nosotros los vamos a obtener a partir de la dieta, ¿no? Necesariamente estos son lípidos de tipo exógeno, ¿no? Entonces, en una dieta vamos a poder consumir grasa, que es el triglicérido, vamos a poder incorporar colesterol, que puede estar libre o esterificado, vamos a poder consumir componentes estructurales de las membranas, que son los fosfolípidos y los esfingolípidos, y también sabemos de que si hay presencia de lípidos, las vitaminas que son de naturaleza liposoluble, también se va a facilitar su proceso de absorción, ¿no? Mediante la presencia de los lípidos de la dieta. Entonces, generalmente, nosotros ¿qué vamos a tener? Triglicéridos. Y es por eso que se habla de que va a cumplir una función necesariamente energética. ¿Por qué destacamos esto? Es en función a la composición química de los alimentos que ingerimos en nuestra dieta, ¿no? Acá hay triglicéridos, acá hay fosfolípidos y hay colesterol. Por la vía exógena, más se consume grasa.
Y por la vía endógena, también lo que más se produce es grasa. Por lo tanto, este es el lípido que va a cumplir la función energética. Al consumir lípidos, también, ¿qué nos van a aportar? Ácidos grasos. En el caso de los ácidos grasos, nosotros podemos sintetizar ácidos grasos por nuestra vía endógena, pero estos ácidos grasos son de tipo no esencial. Entonces, por la dieta, nosotros vamos a poder también adquirir ácidos grasos de tipo esencial. Y estos tienen un papel importante en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Hay diferentes tipos de ácidos grasos, ¿no? Que tienen que ver con la función neuronal. Por ejemplo, a veces hemos visto las propagandas donde se ve el consumo de leche, ¿no? Ese consumo de leche se ve de que me hablan de que hay grasa presente ahí. Obviamente están presentes los ácidos grasos eh, que van a facilitar el desarrollo del sistema nervioso central. Cuando se ve en la propaganda que está tomando la leche el niño, que aparece de perfil, vemos de que su cabeza crece, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Porque va a permitir el crecimiento de los tejidos neuronales. Entonces, tenemos por ahí varios ácidos grasos, como es el caso de el ARA, ¿no? Por ahí se ve ARA. El ARA es el ácido araquidónico, ¿no? Después el otro ácido graso que podemos observar, sus abreviaturas son EPA. El EPA es el ácido eicopentaenoico. Y otro ácido graso que aparece ahí en esas propagandas es el DHA. El DHA es el ácido docosa hexaenoico, ¿no? Entonces, estos ácidos grasos son importantes para la formación de nuestro sistema nervioso central y están involucrados, por lo tanto, en los mecanismos de la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Entonces, cuando nos indican que tenemos que dar lo mejor a nuestros hijos a temprana edad, es cierto, ¿no? Los ácidos grasos eh, nosotros lo vamos a poder incorporar por la dieta, ¿no? Y la mejor etapa para el desarrollo del sistema nervioso central son los primeros 5 años de vida. Después de ahí ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, hay que pensar muy bien en los suplementos o la dieta que va a recibir el niño para poder mejorar el buen desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Y por ahí, obviamente, si vamos nosotros a consumir lípidos, ¿no? Estos lípidos pueden permitir también la absorción de vitaminas, ¿no? Muy bien. Entonces, nuestros principales lípidos que van a provenir de la dieta son triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Pero fíjate que el triglicérido viene de vía exógena en mayor proporción, pero también vienen los otros lípidos, ¿no? Y de forma endógena, nosotros también tenemos mayor capacidad de formación de grasas, pero también podemos formar los otros lípidos, ¿no? En el caso de la vía endógena, el hígado no solamente forma grasa, sino también forma colesterol. Entonces, el hígado es un tejido funcional, activo, para la formación de estos lípidos, ¿no? Y el tejido adiposo va a formar exclusivamente grasa que se va a almacenar y se va a utilizar cuando haya una gran necesidad de aporte energético. Ahora, en cuanto a los procesos de absorción, fíjate que principalmente absorbemos grasa, triglicéridos y fosfolípidos, pero también tenemos un porcentaje pequeño para la absorción del colesterol. Ahora, si nosotros estamos hablando de que vamos a consumir lípidos en la dieta, esos lípidos
necesariamente van a tener que ser digeridos. Pero tenemos un inconveniente de que estos lípidos no pueden solubilizarse frente a un medio acuoso, ¿no? Nuestras secreciones son secreciones acuosas. Entonces, la capacidad digestiva va a verse disminuida por la incapacidad de solubilizarse de estos lípidos, ¿no? Entonces, necesariamente, ¿dónde va a ocurrir ese proceso de digestión? En la interfase hidrofóbica, hidrofílica. Si yo tengo un vaso con agua y a ese vaso con agua yo le agrego aceite, obviamente va a flotar el aceite porque su densidad es mucho menor que el agua, no se va a mezclar. Pero nuestras enzimas son moléculas globulares, son moléculas hidrofílicas, ¿no? Entonces, en ese ejemplo del vaso de agua con aceite, la enzima, ¿dónde va a estar? En la fase acuosa. Pero esta enzima debe ser una enzima apropiada para que degrade la grasa, ¿no? ¿Y dónde? ¿Y dónde va a interaccionar esta enzima? En la interfase, en esa zona de contacto de la grasa con el agua, ahí va a interaccionar nuestra enzima. Por lo tanto, el proceso de digestión va a ser lento, ¿no? Si es que estuviéramos trabajando en esas condiciones. Pero hay que tener en cuenta que a nivel del duodeno también participa nuestras sales biliares. Y las sales biliares van a favorecer la formación de las micelas, ¿no? Entonces, esa grasa enorme que yo tengo, obviamente va a quedar particulada, ¿no? Y al quedar particulada, nosotros vamos a tener una mayor capacidad de digestión de la grasa, ¿no? En esa situación donde tengamos el consumo de grasas y necesariamente tengan que participar enzimas digestivas a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Si vamos a hablar de la digestión de nuestros lípidos, vamos a tener que hacer mención a diversos eventos, ¿no? Estos eventos, ¿dónde van a poder ocurrir? Necesariamente deben de ocurrir en el tubo digestivo. Entonces, hablamos de el evento luminal. Cuando hablamos del tubo digestivo, estamos hablando de la luz que tiene ese tubo digestivo. Muy bien. Entonces, todos los procesos de digestión se van a dar en el lumen del tracto digestivo. Pero también, cuando se termine de degradar a estos lípidos, vamos a tener productos. Y esos productos necesariamente van a tener que ser absorbidos. Entonces, debe de participar ahí la mucosa intestinal. Entonces, acá me hablan de un evento luminal y un evento mucoso. En ese evento mucoso está participando la estructura celular que sería el enterocito, ¿no? Porque forma parte de la mucosa intestinal para que se den los procesos de absorción. Ahora, dependiendo del producto de digestión que tengamos, algunos productos que son pequeños pueden pasar directamente al torrente sanguíneo, pero requieren transportadores, que en este caso van a ser proteínas. En el caso de la sangre hay la presencia de albúmina, ¿no? La leche tiene grasa, la leche materna tiene grasa y esa grasa está formada por triglicéridos que tienen ácidos grasos de cadena corta o mediana. Entonces, en el neonato va a haber digestión y se van a generar ácidos grasos de cadena corta y mediana. Esos ácidos grasos de cadena corta o mediana pueden ir directamente a la sangre, pero transportados con la albúmina. El glicerol, ya sabemos que es una molécula polar, no tiene ningún transportador, viajará libremente de la sangre hacia el tejido hepático, ¿no? Pero luego de la etapa neonatal, la dieta va cambiando. Y ya después en una persona adulta, las grasas que consuman
principalmente van a tener ácidos grasos de cadena larga. Esos no pueden salir directamente a la sangre por su complejidad. Entonces, ¿qué va a suceder en una persona adulta? Esos productos no salen directamente al torrente sanguíneo. Entonces, a nivel del enterocito, ¿qué se va a dar? Un proceso de resíntesis de los lípidos para ser posteriormente colocados en una lipoproteína para que puedan viajar hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, hay eventos luminales que van a ocurrir en la luz del tubo digestivo y hay otros eventos mucosos que se van a dar exclusivamente en la mucosa intestinal, a nivel del enterocito, ¿no? Entonces, por acá me hablan de emulsificación. Necesariamente, si hay movimiento, hay mezclado, ¿no? Y si hay movimiento, esa grasa se puede fraccionar, ¿no? Pero también, ¿qué tenemos ahí? La liberación de enzimas. Y esa liberación de enzimas va a permitir que el proceso de degradación de los lípidos se dé, la lipólisis. Entonces vamos a tener capacidad degradativa de triglicéridos, de fosfolípidos y de ésteres de colesterol. Ahora, también hay que tener en cuenta que a nivel del duodeno va a haber la liberación de el contenido de la vesícula biliar. Entonces, va a haber presencia de sales biliares. Y esas sales biliares van a permitir la formación de micelas, ¿no? Ahí me hablan de un proceso de solubilización micelar. Y es así, la grasa va a quedar fraccionada y por lo tanto el proceso lipolítico va a ser mucho más efectivo. Entonces, las sales biliares van a contribuir a potenciar la capacidad digestiva de los lípidos a ese nivel. Muy bien. Si ha habido degradación enzimática de los lípidos, entonces hay productos que son menos complejos. Entonces, esos productos menos complejos van a poder difundir. Y esta difusión va a realizarse del lumen intestinal hacia el enterocito. Entonces, ¿qué va a suceder ahora en la mucosa? Los productos se van a captar. Dependiendo de su complejidad, algunos, como ya indiqué, los más pequeñitos salen directamente a la sangre, glicerol, ácidos grasos de cadena corta o mediana. Pero los productos que ya no cumplan esas condiciones van a quedar retenidos ahí a nivel del enterocito. ¿Y qué va a suceder en el enterocito? Todo eso que degradamos previamente, ahora nuevamente lo volvemos a resintetizar. O sea, si yo degradé un triglicérido en ácidos grasos y glicerol, ahora nuevamente lo ensamblo. Si degradé un fosfolípido, nuevamente lo vuelvo a ensamblar. Si tenía ésteres de colesterol que los degradé, nuevamente los vuelvo a ensamblar. Entonces, la complejidad estructural va a ser alta y por tanto esas moléculas resintetizadas no van a poder salir directamente hacia el medio sanguíneo. Entonces, ¿qué se ha generado ahí? La formación de una lipoproteína. La lipoproteína es una molécula que va a transportar lípidos en la sangre. Y en el caso del intestino delgado, a nivel del enterocito, ¿qué se va a formar? Se va a formar el kilomicrón. El kilomicrón es una lipoproteína y esta es la que va a transportar los lípidos que provienen de la dieta. Entonces el kilomicrón se resintetiza. Este kilomicrón no sale primero a la sangre, sino se dirige a la linfa y luego de la linfa va a retornar a el medio sanguíneo, ¿no? Entonces, la lipoproteína que transporta los lípidos exógenos es el kilomicrón. Pero ten en cuenta de que el principal lípido que consumimos es la grasa, el triglicérido. Entonces, su principal función va a ser el transporte
de la llamada grasa exógena, la que proviene por la dieta. A ver. Acá me hablan de un esquema general de digestión. Muy bien, acá hay algunas abreviaturas. TG es triglicérido, pero aparecen acá a esta abreviatura otras siglas, ¿no? LCFA. FA significa ácido graso, fatty acid, ácido graso. Muy bien. LC me significa de cadena larga, long chain, cadena larga. Entonces, este es un triglicérido complejo. ¿Por qué razón? Porque en su estructura tiene ácido graso de cadena larga. El otro también es un triglicérido, pero en su estructura que posee ácido graso de cadena media. Y podríamos tener también triglicéridos con ácido graso de cadena corta. Muy bien. ¿Qué hemos indicado? De que esos triglicéridos se van a degradar. También en tu dieta estás incorporando fosfolípidos. Ellos se deben degradar también. Y van a haber ésteres de colesterol. También se deben de degradar. Como son diferentes tipos de lípidos, tendrán que existir diferentes tipos de enzimas que los degradan. En términos general, vemos acá la llamada lipólisis. Por lo tanto, también en términos general, ¿quiénes degradan a los lípidos? Lipasas. Pero, como vemos, hay triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Entonces tendrán que haber diferentes tipos de lipasas. Lipasas que degraden triglicéridos, lipasas que degraden fosfolípidos y lipasas que degraden ésteres de colesterol. Entonces, las que degradan triglicéridos se llaman triacilglicerol lipasas. Las que degradan fosfolípidos se llamarán fosfolipasas. Y las que degraden ésteres de colesterol se llamarán colesterol lipasas o colesterol éster hidrolasa. Así son sus nombres. Entonces, mediante este proceso lipolítico, ¿qué vamos a hacer? Fraccionar a estos lípidos, ¿no? Y al fraccionar estos lípidos, nosotros vamos a tener ahora productos de menor tamaño. Y estos productos de menor tamaño, estos productos de menor tamaño van a tener que ser posteriormente absorbidos, ¿no? Muy bien. Entonces ahí vemos debajo del término de lipólisis, vemos también algunas abreviaturas, ¿no? En este caso, vemos LSFA. ¿Qué significa eso? Ácido graso de cadena larga, ¿no? Por acá vemos MSFA, es ácido graso de cadena mediana. Muy bien. Entonces, degradamos el triglicérido y se han liberado ácidos grasos. Muy bien. Ahora, tenemos acá también liso-FL. ¿Qué es eso? Lisofosfolípido. ¿Ya? Entonces, en el caso de los lisofosfolípidos, este es, ¿qué cosa? Un producto de la degradación del fosfolípido. ¿Quién degrada los fosfolípidos? La fosfolipasa. Hay varios tipos de fosfolipasa. En el caso nuestro, la fosfolipasa que hacemos mención es la fosfolipasa de tipo A2. Esa fosfolipasa de tipo A2 va a degradar al fosfolípido. Y si tú recuerdas, el ácido graso está en la posición 1 y está en la posición 2. La fosfolipasa A2 rompe al ácido graso en la posición 2. Entonces, ¿qué se liberará? Ácido graso. ¿Y qué te queda?
un lisofosfolípido, o sea, el producto de su degradación te va a dar ácido graso y lisofosfolípido. Ese ácido graso puede ser de cadena corta o puede ser de cadena mediana. Muy bien. En el caso de el colesterol, podemos ingerir colesterol libre, pero también vamos a poder ingerir colesterol de naturaleza esterificada. La colesterol lipasa va a romper a estos ésteres de colesterol y ¿qué va a liberar? Ácido graso, pero también va a liberar ¿qué cosa? Colesterol libre. Ese COL es el colesterol libre. Muy bien. Entonces, la lipólisis va a fraccionar a nuestros diferentes tipos de lípidos. Esas lipasas que van a romper enlace de tipo éster. Muy bien. Y se van a generar diversos tipos de productos, como estamos viendo ahí. En el caso de los ácidos grasos de cadena mediana, que está hacia la mano derecha, ellos como son de una estructura pequeña, ¿no? Pueden ser absorbidos directamente, ¿ya? Pero van al torrente sanguíneo y tienen que viajar unidos con la albúmina, que es su proteína de transporte. Pero fíjate que los otros productos, que son de mayor complejidad, necesitan de la presencia de las sales biliares. Este evento de solubilización micelar involucra la presencia de sales biliares. Entonces, si hay presencia de sales biliares, va a facilitar de que estos productos sean también absorbidos, al igual que también las vitaminas de tipo liposoluble, ¿no? Entonces, hay varios eventos de degradación de lípidos. Si estamos hablando de degradación de triglicéridos, hay que tener en cuenta los principales lugares donde puede ocurrir la digestión. Nosotros somos personas adultas. Obviamente en el estómago y en el intestino va a haber degradación, pero el principal lugar de degradación es el intestino. Si fuéramos un neonato, nuestro sistema digestivo todavía no está 100% maduro. Entonces, los procesos de digestión se van a dar en la boca y en el estómago, ¿no? En el caso del recién nacido, amamanta, toma leche, y todos sabemos que la leche materna tiene varias cosas, ¿no? Tiene agua, proteínas, calcio, y también tiene grasa, pero esa grasa que presenta ese triglicérido está hecho de ácidos grasos de cadena corta y mediana. Entonces, en la boca va a haber procesos de digestión y ahí se requiere una enzima, la lipasa lingual. Esa lipasa lingual va a poder fraccionar a ese triglicérido, ¿no? Muy bien. Si en la boca no se degrada ese triglicérido, vamos a poder continuar la digestión en el estómago, donde también hay otra lipasa, que es la lipasa gástrica, ¿no? Estas enzimas, la lingual y la gástrica, cada una de ellas actúa sobre algún tipo de ácido graso, ¿no? La lingual principalmente en ácido graso de cadena corta y la gástrica principalmente con ácido graso de cadena mediana. Entonces, esos son nuestros principales lugares de degradación. Entonces, un ejemplo de triacilglicerol lipasa digestiva, lipasa lingual. Otro ejemplo de triacilglicerol lipasa digestiva, la lipasa gástrica. Muy bien. Pero recuerda que nosotros ya somos personas ya desarrolladas, maduras, ¿no? Entonces, ya no va a haber digestión prácticamente en la boca, no va a haber, porque no tomamos leche. Y en el estómago va a haber algo de actividad de la lipasa gástrica, pero no es nuestra principal enzima. ¿Por qué estas dos anteriores no son nuestras principales enzimas? Porque los triglicéridos que consumimos nosotros son triglicéridos que tienen ácidos grasos de cadena larga. El ácido palmítico es uno de ellos, ¿no? Hay aceite de palma, obviamente está el ácido palmítico ahí, ¿no?
Entonces, estos aceites que consumimos, ¿no? El aceite Primor, por ejemplo, son ricos en ácidos grasos de cadena larga, sus triglicéridos. Entonces, la lipasa lingual no va a poder actuar ahí, porque busca ácido graso de cadena corta. Y la lipasa gástrica busca ácido graso de cadena mediana. Entonces, esas enzimas ya no son relevantes para nuestros procesos digestivos. Y por lo tanto, vamos a requerir de que ahora cambie el lugar de la digestión. Y nuestro principal lugar de digestión va a ser a nivel intestinal. A nivel del duodeno van a vertirse los alimentos que hemos ingerido por la dieta y ahí debe haber digestión. Entonces, el páncreas va a producir a la llamada lipasa pancreática y ella va a actuar sobre triglicéridos donde en su estructura hay ácido graso de cadena larga. Y estas enzimas van a cortar a nivel del carbono 1 del glicerol y a nivel del carbono 3 del glicerol. Y para que esta enzima esté más activa, se requiere la presencia de las sales biliares, ¿no? Entonces, en el duodeno nosotros vamos a poder degradar grasa, pero esta grasa debe tener como característica que en su estructura tenga ácidos grasos de cadena larga y necesariamente la lipasa pancreática es la que va a cumplir esa función y necesita también de las sales biliares para posteriormente poder facilitar los procesos de absorción. Y en este caso, este proceso de absorción se va a dar a nivel de la mucosa intestinal, a nivel del enterocito, pero recuerda que estos productos no van a poder salir al medio sanguíneo porque son de complejidad mayor. Por lo tanto, va a haber un proceso de resíntesis y estos triglicéridos se van a volver a sintetizar en el enterocito y van a ser colocados en una lipoproteína que se origina a nivel intestinal, que es el llamado kilomicrón. Acá algunas características de las lipasas. Lipasa lingual degrada triglicéridos. Pero, ¿cuál es su afinidad? Ácidos grasos de cadena corta. Muy bien. Como toda enzima tiene especificidad, esta lipasa lingual va a romper solamente donde haya ácido graso de cadena corta, pero exclusivamente a nivel del carbono 3. Entonces, si yo tengo un triglicérido, ahora, al perder un ácido graso, me va a quedar un diglicérido o un diacilglicerol. Y como el ácido graso está en la posición 1 y la posición 2, ese producto se llama 1,2 diacilglicerol. Y se liberará ácido graso libre de cadena corta. En el caso de la lipasa gástrica, igualmente actúa sobre triglicéridos, pero esta enzima va a actuar sobre triglicéridos que tengan ácidos grasos de cadena corta y cadena mediana. Y esta enzima, ¿dónde va a romper? También en el carbono 3. Entonces, al igual que el caso anterior, se va a formar un diacilglicérido, que va a ser el 1,2 diacilglicerol, y va a haber liberación de ácido graso, ya sea de cadena corta o cadena mediana, ¿no? Ten en cuenta que esto es lo principal que ocurre en un recién nacido o en un niño que recién está empezando a desarrollarse, a crecer. Pero nosotros, como les digo, estamos en un estado ya adulto. Entonces, la que juega un papel importante es la lipasa pancreática. En el caso de los procesos digestivos de las grasas, se requiere el proceso de emulsificación. Sabemos que el tubo digestivo tiene musculatura lisa. Esa musculatura lisa va a permitir generar movimientos peristálticos, ¿no? De tal forma que va a haber un mezclado de las secreciones con la grasa o los lípidos que están ingresando de la dieta. Muy bien. Como hay un mezclado,
eso va a permitir de que la enzima pueda interaccionar con su sustrato y por lo tanto se dé el proceso digestivo. En el caso de la lipasa gástrica, es una enzima que es resistente a la acción de la pexina. Ten en cuenta que en el estómago se secreta pexina y la pexina es una proteasa. Entonces, ¿qué podría pasar? Que podría degradar a otras proteínas. En este caso, podría degradar a la lipasa gástrica, que es una proteína, ¿no? Pero como esta es resistente, entonces se va a mantener activa y por lo tanto va a poder hidrolizar a los triglicéridos que lleguen a ese nivel, rompiendo el enlace de tipo éster, ¿no? Muy bien. Fíjate que va a liberar ácidos grasos libres y diglicéridos, ¿no? Y en este caso, nosotros vamos a tener parte de los productos de la digestión que han ingresado en la dieta, ¿no? Pero la que juega un rol importante para nosotros es la lipasa pancreática. Esta lipasa pancreática también es una triacilglicerol lipasa. Va a romper a nivel del carbono 1 y va a romper a nivel del carbono 3, donde debe de existir ácido graso de cadena larga. Entonces, si yo tengo un triglicérido y esta enzima actúa, puede romper al nivel del carbono 1 o carbono 3 y se puede formar un diacilglicerol y ácido graso libre. Pero también esta enzima puede continuar rompiendo a ese diglicérido y puede romper en el otro carbono que puede actuar, ¿no? De tal forma que si el diglicérido se degrada por esta enzima, al final de cuentas, ¿qué voy a tener? Monoacilglicerol y también ácido graso. La lipasa pancreática no rompe los tres enlaces. La lipasa pancreática rompe el carbono 1 y rompe a nivel del carbono 3. Entonces, si rompe los dos carbonos, vamos a tener un triglicérido fraccionado, donde solamente quede el ácido graso en la posición 2 del glicerol. ¿Y qué tenemos ahí? Un monoacilglicerol o un monoacilglicérido, más los tres ácidos grasos que se deben de liberar por la ruptura, perdón, dos ácidos grasos que se deben de generar por la ruptura del triglicérido. Fíjate entonces acá en nuestro esquema. Triglicérido, acá está el glicerol, tres ácidos grasos, rompe a nivel del carbono 1, rompe a nivel de carbono 3, de tal forma que libero dos ácidos grasos, acá hay un ácido graso que se libera, acá hay otro ácido graso que se libera, y tengo el monoacilglicérido, monoacilglicerol. Este monoacilglicerol puede seguir siendo degradado, pero en el intestino tenemos una enzima, una isomerasa. ¿Qué hace? El ácido graso que está presente en la posición 2 lo va a mover o al carbono 1 o lo mueve al carbono 3. Entonces, si lo mueve en esa posición, sí, la lipasa pancreática lo va a poder degradar. Y por lo tanto, vamos a generar glicerol y tres ácidos grasos libres, siempre y cuando esté presente la isomerasa. Si no está presente, necesariamente vamos a formar monoacilglicerol y dos ácidos grasos libres, ¿no? Pero normalmente la isomerasa está presente, así que eso va a permitir que los triglicéridos queden degradados en glicerol y tres ácidos grasos. Muy bien, esa es la historia del triglicérido, ¿no? Entonces, podemos degradar triglicéridos en la boca, en el estómago y en el intestino delgado. Las enzimas que degradan triglicéridos, triacilglicerol lipasa. Ejemplo, lipasa lingual, lipasa gástrica y la lipasa pancreática. ¿Tienen especificidades? Sí. La lingual solamente actúa sobre ácido graso con ácido, perdón, solamente actúa sobre triglicérido que contiene ácido graso de cadena corta en la posición 3. La lipasa gástrica también degrada triglicéridos y va a romper los enlaces del carbono 3 siempre y cuando haya un ácido graso de cadena corta o mediana. Y la lipasa pancreática rompe
a nivel del carbono 1 y el carbono 3, ¿no? Y si está presente la isomerasa, va a facilitar su degradación completa del triglicérido hasta glicerol y 3 ácidos grasos, ¿no? Pero normalmente rompe a nivel de carbono 1 y carbono 3 y se genera el monoacilglicerol. Ahora, ¿qué nos queda? Degradar fosfolípidos y degradar colesterol. ¿Qué hemos dicho? Que existen otras lipasas, ¿no? La que degrada ésteres de colesterol, la colesterol esterasa. Y la que degrada fosfolípido, la fosfolipasa, ¿no? Generalmente hablamos de la fosfolipasa A2. Estas enzimas, ya sea la colesterol lipasa o ya sea la fosfolipasa, su origen es también del páncreas. Entonces, ¿qué va a pasar con los ésteres de colesterol? Se va a formar colesterol libre y ácido graso. ¿Y qué va a pasar con el fosfolípido? Si se degrada, si actúa la fosfolipasa A2 y rompe al nivel del carbono 2, se liberará un ácido graso y se formará el llamado, ¿cómo le llaman? El fosfolípido, no, el lisofosfolípido, que es el producto de la acción de la fosfolipasa a nivel de carbono 2. Entonces, se degradaron mis triglicéridos, se degradaron mis ésteres de colesterol, se degradaron mis fosfolípidos. Ahora, esos productos que están en el lumen intestinal deben de pasar ahora a la mucosa. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Captar los productos. Esos productos van a ser incorporados dentro del enterocito. Y como son de una complejidad mayor, no pueden salir libremente al torrente sanguíneo. Entonces, voy a tener que resintetizar los lípidos que degradé. Si degradé un triglicérido, ahora formo triglicéridos. Si degradé un éster de colesterol, formo un éster de colesterol. Si degradé el fosfolípido, ahora formo un nuevo fosfolípido. Y estos lípidos los voy a incorporar en una lipoproteína que se forma en el intestino delgado, que es el kilomicrón. Muy bien. Acá es lo mismo. Tengo el triglicérido, tengo triacilglicerol lipasa, que hacen con estos triglicéridos, lo van degradando de poco a poco. ¿Puede haber ácidos grasos libres? Sí. ¿Y pueden haber productos de la degradación de acilglicéridos? Sí. Puede haber también monoacilglicéridos, que van a ser captados por el enterocito, ¿no? Y dentro del enterocito, ¿qué va a pasar? De que estos ácidos grasos que ingresaron y estos diacilglicéridos o monoacilglicéridos que ingresaron, como son complejos en su estructura, a nivel del enterocito, ¿qué va a haber? Reensamblaje de los triglicéridos. Y estos triglicéridos se van a incorporar dentro de la estructura del llamado kilomicrón. Acá lo mismo. Yo he degradado ésteres de colesterol. Por la dieta vienen ésteres de colesterol exógeno a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel del intestino, va a haber formación de colesterol libre, ya que hay una lipasa que va a degradar los ésteres de colesterol, que es la colesterol lipasa. Muy bien. Este colesterol, ¿qué puede pasar con él? Puede ser captado por el enterocito. Y este colesterol va a estar formando parte de la estructura del kilomicrón. Ahí puede haber colesterol libre, como también puede haber colesterol esterificado, ¿no? Y estos kilomicrones salen directamente a la linfa para luego retornar al torrente sanguíneo. Entonces, estamos hablando de que va a haber un proceso de resíntesis de lípidos. Muy bien. Ese proceso de resíntesis de lípidos va a permitir formar nuevamente a nuestros lípidos iniciales, ¿no? Acá voy a formar triglicéridos. Para formar triglicéridos, ¿qué requiero? Tener ácidos grasos y tener un monoglicérido, y luego ese monoglicérido se convertirá en un diglicérido, y luego ese diglicérido
captando otro ácido graso, podrá convertirse en un triglicérido, ¿no? Eso es lo que me trata de decir este esquema. En el caso del colesterol, se puede asociar con ácido graso para formar ésteres de colesterol. Y el isofosfolípido también puede captar ácido graso para convertirse en fosfolípido, ¿no? Entonces, todo lo que degradamos, al final, nuevamente lo volvemos a resintetizar. Y ellos van a ser luego movilizados a la estructura del fosfolípido. La estructura, perdón, de la lipoproteína. Entonces, luego de la resíntesis lipídica, los productos ahora han sido incorporados a la estructura de una lipoproteína. Y la lipoproteína los va a transportar a nivel del medio sanguíneo, ¿no? Pero previamente el kilomicrón ha tenido que ingresar a la linfa para luego entrar al medio sanguíneo. Muy bien. Entonces, ¿qué es una lipoproteína? Es una molécula de transporte de lípidos en la sangre. Hay diferentes tipos de lipoproteínas, por supuesto, pero la que se forma luego de la ingesta de sus alimentos va a ser el kilomicrón. Pero hay VLDL, hay HDL, hay LDL. Cada una de ellas tiene su propia función. En el caso del kilomicrón, ¿qué le caracteriza? Que es la lipoproteína más grande, es la más enorme. Y como su principal contenido es grasa, entonces es la que va a tener la menor densidad. ¿Qué es lo que contiene esta lipoproteína? Obviamente requiere tener en su estructura lípido, que alberga el 95%. Dentro de los lípidos que va a contener el más abundante, acá vemos un símbolo mayor de, lo más abundante es el triglicérido, pero puede tener fosfolípidos, puede tener ésteres de colesterol o puede tener colesterol libre. Todo eso puede tener el kilomicrón. Ahora, la lipoproteína tiene un componente lipídico, ya lo estamos presentando. Tiene grasa principalmente, tiene fosfolípidos y tiene colesterol libre o esterificado. Pero también la lipoproteína, ¿qué contiene? Proteínas. Esas proteínas, algunas van a ser estructurales, otras van a ser activadores de enzimas. Entonces, en el caso del kilomicrón, la apoproteína típica es la ApoB48, pero puede tener otras apoproteínas, como es el caso de la A1, A4, C2 y E. De todas estas apoproteínas, ¿cuál me interesa? La C2, que posteriormente la vamos a ver en el metabolismo. Muy bien. Entonces, a nivel de la célula intestinal, a nivel del enterocito, sus sistemas de organelas deben de estar muy activos, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi, para poder facilitar la formación de estas lipoproteínas y tener los componentes que van a estar presentes dentro de su estructura, ¿no? Muy bien. Al formarse el kilomicrón, ese kilomicrón sale a la linfa y mediante el conducto torácico retorna al medio sanguíneo. En el caso de los triglicéridos, hay diferencias con respecto al proceso de absorción de sus productos y también frente a la capacidad digestiva. Por acá me hablan de triglicéridos que tienen ácidos grasos entre 6 a 12 carbonos. ¿Qué va a pasar con aquellos triglicéridos que son de cadena corta o mediana? Rápidamente se van a hidrolizar. Si yo consumo una dieta que tiene grasa y esta grasa tiene diferentes tipos de cadenas de sus ácidos grasos, va a haber una variación con respecto a esa capacidad digestiva. Si las estructuras son mucho más sencillas, rápidamente se va a poder degradar, ¿no? Pero si la estructura hidrocarbonada es mucho más compleja, más alargada, el proceso de digestión va a ser mucho más lento.
Y igualmente va a suceder lo mismo con respecto a la capacidad absortiva de sus productos, ¿no? Muy bien, entonces, si tengo ácidos grasos de cadena corta en la estructura de un triglicérido, ¿qué va a pasar con esos triglicéridos? Se hidrolizan más rápidamente que aquellos que tienen ácidos grasos de cadena larga. Los ácidos grasos de cadena mediana, ¿vale? Fíjate, y también los de corta, son más hidrofílicos porque tienen menos carbono. Los ácidos grasos de cadena larga son más hidrofóbicos porque tienen más estructura hidrocarbonada. Entonces, esa diferencia en su longitud va a establecer también criterios para poder ser absorbidos. Aquellos ácidos grasos de cadena corta o mediana rápidamente van a ser absorbidos y van a ser movilizados al torrente sanguíneo. En tanto que los ácidos grasos de cadena larga, no van a poder ser movilizados rápidamente. Entonces, necesariamente requiere de la presencia de las sales biliares. Y además, no van a poder salir hacia el medio sanguíneo, por lo tanto, van a tener que ser incorporados durante el proceso de resíntesis de los triglicéridos. Los ácidos grasos de cadena mediana y corta, fíjate, no son resterificados, o sea, están libres, ¿no? En tanto que los ácidos grasos de cadena larga sí van a ser resterificados y necesitan estar incluidos dentro de la estructura de la lipoproteína para ser transportada de la sangre hacia los tejidos que lo requieren, ¿no? Dice acá que esta es una fuente importante energética, sí, los triglicéridos son fuente de energía para nosotros, ¿no? Por lo tanto, la disponibilidad de grasa es clave para poder tener fuentes energéticas que posteriormente van a ser utilizadas frente a procesos donde hay una mayor disponibilidad energética. Entonces acá está la diferencia. Tengo triglicéridos de cadena larga, tengo triglicéridos de cadena corta o mediana. En el lumen, ¿qué va a suceder? En ambos casos va a haber lipólisis. En ambos casos va a haber lipólisis. Pero en los ácidos grasos de cadena larga se requiere un proceso de emulsificación. Ya, tiene que haber movimiento para poder facilitar la formación de ese producto de mezclado. Acá, en el caso del evento luminal, se requiere de sales biliares para que se formen las micelas, en tanto que estos ácidos grasos de cadena corta mediana no requieren de micelas, no requieren las sales biliares para formar micelas. Muy bien. Entonces, si se da la lipólisis, se van a formar productos. El proceso de difusión va a permitir de que estos productos pasen a la mucosa, sean captados y los productos sean incorporados dentro de la estructura de una lipoproteína. Entonces va a haber resíntesis de los lípidos, que en este caso son los triglicéridos, y se debe de formar una molécula de transporte para llevarlos al medio sanguíneo. En el caso de ácido graso de cadena corta mediana, los productos son captados y difunden directamente a la sangre, ¿no? Entonces saldrá el glicerol y los ácidos grasos tendrán que ser incorporados a la estructura de la albúmina, que es la proteína de transporte. Por acá tenemos una vista de lo que estamos haciendo mención. A ver, tengo acá mi tubo digestivo, el estómago, el intestino delgado. Muy bien. Los lípidos provienen de la dieta y estos lípidos, que son los triglicéridos que estamos haciendo mención, van a llegar al nivel del intestino delgado. La vesícula biliar guarda sales biliares, ¿no? Y estas sales biliares van a ser vertidas en el duodeno. Entonces, ¿esto qué va a permitir? La formación de micelas. Y si hay formación de micelas, necesariamente vamos a tener una mejor facilidad en la degradación de esos triglicéridos. Entonces, se degradan los triglicéridos mediante la acción de una lipasa, pero acá está mal esto.
lipasas intestinales no existe. Es la lipasa pancreática que actúa a nivel del intestino. ¿Ya? Entonces, el páncreas producirá su lipasa pancreática y degradará los triglicéridos que provienen de la dieta. Entonces, ¿qué observamos acá? Liberación de ácidos grasos. ¿Está bien? Obviamente va a haber glicerol, pero acá están los ácidos grasos. Luego tenemos un corte de la mucosa intestinal. Muy bien. Estos ácidos grasos que se han generado, como son de cadena larga, no pueden salir directamente al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué sucede con estos ácidos grasos? Lo capta la mucosa intestinal y nuevamente los reensambla. Acá están los ácidos grasos libres. Pero ahora, ¿qué se forma? Un triglicérido. Y este triglicérido se va a incorporar dentro de la estructura de una lipoproteína, que es el kilomicrón. El kilomicrón, como lipoproteína, tiene sus propias apoproteínas, la ApoB48, pero acá están destacando a una apoproteína, la ApoC2. Esta ApoC2 es una apoproteína importante para activar a una enzima. ¿Qué vemos acá? Un vaso sanguíneo. En este vaso sanguíneo hay un epitelio, que es el endotelio. Y en el endotelio de los capilares, de los vasos sanguíneos, ¿qué hay? Una enzima, la lipoproteína lipasa, o llamada LPL, lipoproteína lipasa o lipasa lipoproteica. Esta enzima se encuentra inactiva, pero cuando llega el kilomicrón y tiene la ApoC2, esta ApoC2, ¿qué va a hacer? Activar a la lipoproteína lipasa. Y cuando esta enzima se activa, va a degradar los triglicéridos que tiene el kilomicrón. Entonces, esta LPL también es una triacilglicerol lipasa, pero ojo, no es una enzima digestiva, sino es una enzima que va a actuar a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos y va a degradar el contenido de grasa que tiene el kilomicrón. Entonces, cuando pasa el kilomicrón, su grasa se va a hidrolizar. Y es por eso que vemos acá varios ácidos grasos. Esos ácidos grasos ahora van a ser captados por tejidos periféricos. Entonces, acá yo veo dos procesos diferentes. Estos ácidos grasos los puedo captar y almacenar, o estos ácidos grasos los puedo quemar. Acá hay producción de CO2, lo puedo combustionar para producir energía. Entonces, acá va a depender del tipo de tejido que hagamos mención. Si va a haber almacenamiento, necesariamente me están hablando de tejido adiposo. Pero si va a haber combustión y producción de energía, me están hablando del tejido muscular, ¿no? Entonces, ¿qué estamos observando? Que las grasas que consumimos de nuestra dieta van a ser ahora utilizadas para ser guardadas y almacenadas como reserva, o pueden ser utilizadas como combustible metabólico para producir energía, ¿no? Por acá tenemos la estructura de una lipoproteína. ¿Qué observamos? Una cubierta. ¿Esa cubierta de qué es? Fosfolípido, pero fíjate que solamente es una monocapa. En las membranas biológicas es una bicapa. ¿Por qué razón? Porque el medio que rodea a la célula tiene agua y el medio interno que rodea a la célula también tiene agua, ¿no? Entonces necesariamente tiene que ser una bicapa. Pero en el caso de la lipoproteína va a presentar una monocapa. ¿Por qué razón una monocapa? Porque el interior de la lipoproteína va a guardar lípido. Y es una molécula completamente no polar, apolar. Muy bien, los fosfolípidos, las cabezas están orientadas hacia afuera, y eso es correcto, porque la lipoproteína va a transportar los lípidos en el medio sanguíneo, y obviamente la sangre tiene agua en su composición. Entonces, tiene que tener esa distribución de sus fosfolípidos. Entonces hay una monocapa de fosfolípidos. En esa monocapa de fosfolípidos también que vamos a poder encontrar colesterol libre, no esterificado. Muy bien.
También que vamos a poder observar en esa superficie de los fosfolípidos, proteínas. Y las proteínas se llaman apoproteínas. Por ejemplo, acá me están poniendo la ApoB100, que es una apoproteína típica de la LDL, por ejemplo, ¿no? Pero son apoproteínas. Algunas apoproteínas van a ser estructurales, otras van a ser activadores o inactivadores enzimáticos. En la parte central de la lipoproteína, ¿qué vamos a poder encontrar? Vamos a poder encontrar grasa, o sea, triglicéridos, pero también vamos a poder encontrar colesterol, pero colesterol esterificado, ¿no? Entonces, el principal tipo de componente que se va a transportar al interior de la lipoproteína van a ser triglicéridos o pueden ser también ésteres de colesterol. La diferencia va a radicar en el tipo de lipoproteína que hagamos mención, ¿no? Entonces, el kilomicrón es una lipoproteína, la VLDL es otra lipoproteína, HDL, LDL es otra lipoproteína. Acá un cuadro comparativo de nuestras lipoproteínas. Fíjate que la más grande, la más enorme es el kilomicrón. Y lógicamente, porque ella va a transportar los lípidos de la dieta, principalmente triglicéridos, pero ojo, también hay fosfolípidos y también hay colesterol, que puede estar libre o esterificado. La VLDL también va a cumplir la misma función que el kilomicrón. Va a transportar grasa también, pero también tiene triglicéridos y colesterol. ¿En qué se van a diferenciar estas dos? Por el tamaño, como lo vemos ahí, pero también por el tipo de lípido que va a transportar. Bueno, ambos transportan grasa, pero la fuente es diferente. El kilomicrón transporta grasa exógena, en tanto que la VLDL transporta grasa endógena. La otra diferencia va a radicar en el lugar de origen. El kilomicrón se forma en el enterocito, en el intestino delgado. Y en el caso de la VLDL, esta se forma en el tejido hepático. La IDL proviene de la degradación de la VLDL. Y luego, a partir de la IDL, podemos formar la LDL. Lógicamente, estamos viendo que su tamaño va disminuyendo y es debido al consumo de la grasa que contiene la VLDL. Y, por lo tanto, va a ir cambiando su composición lipídica, ¿no? Y en el caso de la LDL, ¿qué vamos a encontrar? Mayor contenido de colesterol. Entonces, este es responsable del transporte del colesterol, la LDL. Muy bien, estas lipoproteínas son consideradas como malas, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque la grasa y el colesterol tiene que ver con problemas cardiovasculares, tiene que ver con problemas de la formación de las placas de ateromas que tienen que ver con la obstrucción de los vasos sanguíneos para la movilización de la sangre, ¿no? Por eso son consideradas malas. La HDL es la buena, ¿no? Obviamente es más pequeña, pero también, ¿qué característica tiene? Que tiene mayor cantidad de apoproteínas y por tanto esa cantidad de apoproteínas que es abundante le da una característica de ser de mayor peso, de alta densidad. La LDL le consideran el colesterol malo, la HDL le consideran el colesterol bueno, ¿no? Eso es debido a su función. La LDL transporta el colesterol de la sangre hacia los tejidos y si hay mucha LDL, se propicia su acumulación en los vasos sanguíneos. Y en el caso de la HDL, ella recoge el excedente de colesterol y se lo lleva al hígado para ser eliminado de la circulación sanguínea. Por acá hay un cuadro resumen también de algunas diferencias con respecto a las lipoproteínas, ¿no? Por un lado, la densidad, ¿no? La de menor densidad, el kilomicrón, pero luego le sigue la VLDL, IDL, LDL y luego la HDL, la que presenta mayor densidad. La otra diferencia es el diámetro, obviamente su tamaño, ¿no? La más grande el kilomicrón, pero luego va
cambiando el diámetro en las demás lipoproteínas que estamos haciendo mención. Lo otro, el porcentaje de lípido que transporta. Kilomicrón, ¿qué transporta principalmente? Grasa, entre 80 a 95%. La VLDL, ¿qué transporta? Principalmente grasa, 55-80%. La LDL va a transportar colesterol y la HDL también va a transportar colesterol, que es lo más típico que se resalta en estas lipoproteínas. En el cuadro inferior, ¿qué vemos? También nuestros ejemplos de lipoproteína y me indican también los principales lípidos que transportan, ¿no? Kilomicrón, triglicéridos de la dieta. VLDL, triglicéridos endógenos. LDL, éster de colesterol. HDL, éster de colesterol. La primera opción que se señala es lo principal que transporta. Lo que viene después es el otro lípido secundario también que transporta. Luego vemos que cada lipoproteína tiene diferentes tipos de apoproteínas, ¿no? Lo más típico del kilomicrón, ¿qué es? La ApoB100. ¿Ya? En el caso de la VLDL, IDL, LDL, lo más típico es la ApoB100. La B48 es kilomicrón, VLDL, IDL, LDL es la ApoB100. Ahora, HDL tiene todas las apoproteínas, A1, A2, C1, C2, C3, D, E. De la HDL, ella va a aportar tanto al kilomicrón como a la VLDL, que le va a aportar ApoC2. Y la ApoC2 es importante para la digestión de la grasa que transportan tanto el kilomicrón como la VLDL. Diferencia por densidad y por diámetro, como hemos visto, ¿no? Esta imagen me resume el metabolismo de las lipoproteínas. ¿Qué veo por acá? El intestino. ¿Dónde se forma, mejor dicho, qué se forma a nivel del intestino delgado? Una lipoproteína que es el llamado kilomicrón. Este kilomicrón se llama kilomicrón naciente. ¿Y qué contiene en su interior? Grasa, principalmente. Grasa exógena. Por acá tenemos nosotros al hígado. El hígado también va a formar una lipoproteína, que es la VLDL, que transporta también grasa. Kilomicrón, grasa exógena, VLDL, grasa endógena. Muy bien. Estas lipoproteínas, tanto el kilomicrón como la VLDL, van a ir a la sangre. En el caso de estas lipoproteínas va a haber un proceso de maduración. Hay un kilomicrón naciente, hay una VLDL naciente, y en este caso van a tener que madurar. Y ahí juega un papel importante la HDL. La HDL va a darle a estas lipoproteínas apoproteínas. Voy a destacar en el caso de la HDL la ApoC2. La ApoC2 la va a ganar el kilomicrón, así también como la ApoE. La VLDL igualmente gana ApoC2 y ApoE. Entonces este kilomicrón ahora se va a llamar kilomicrón maduro. Así también vamos a tener una VLDL madura. Posteriormente, la lipoproteína sigue avanzando por la sangre y va a llegar a un capilar donde se encuentra una enzima. Acá aparece el número 1, acá también aparece el número 1, que es la lipoproteína lipasa. Pero recuerda que esta enzima está inactiva. Pero como la HDL ha aportado ApoC2, la enzima se va a activar. Entonces, ¿qué va a hacer la enzima? Degradar los triglicéridos. Entonces, ¿qué veo acá? Que hay liberación de ácidos grasos. Igualmente acá, liberación de ácidos grasos. Entonces hay tejidos que los van a captar. El músculo, que lo va a combustionar, lo va a quemar para producir energía para la contracción. Y el tejido adiposo, que lo va a almacenar. Entonces, como el kilomicrón perdió su contenido de grasa, se convierte en el kilomicrón remanente. La VLDL, que tenía un alto contenido de grasa, también lo perdió. Tengo, por lo tanto, la formación del remanente de la VLDL, que es la IDL. ¿Qué sucede con estos remanentes?
van a ser captados por el tejido hepático. Después que cumplió su función el kilomicrón, hay receptores que van a reconocer a estas lipoproteínas y las van a degradar. Van a captar lo poco de grasa que tengan, el colesterol que tengan y lo van a metabolizar. La IDL sigue un proceso posterior de maduración, donde esta directamente puede ir al tejido hepático para ser eliminada o también convertirse en la llamada LDL, ¿no? Que es la que va a transportar colesterol de la sangre hacia los tejidos. Entonces, los tejidos extrahepáticos van a captar este colesterol para su propio metabolismo. Y cuando la LDL ya cumplió su función, va a ser eliminada a nivel del tejido hepático. Fíjate que todas las lipoproteínas, después de haber cumplido su función, son llevadas al hígado para ser eliminadas, ¿no? Muy bien. En el caso de la HDL como lipoproteína tiene un doble origen. Se origina a nivel de tejido hepático, pero también la HDL se origina a nivel intestinal. ¿Cuál es la función que tiene la HDL? Llevar el colesterol de la sangre hacia el hígado para ser eliminado el excedente, en tanto que la LDL transporta el colesterol de la sangre hacia los tejidos para que sea utilizado. El gran problema que tenemos es de que si la LDL se mantiene alta, este colesterol que lleva puede ser captado por los tejidos, por el epitelio de los tejidos sanguíneos, y por lo tanto va a formar la placa de ateroma e impide el pasaje de la sangre, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso le llaman a esta la lipoproteína aterogénica, el factor malo, ¿no? El colesterol malo. En tanto que la HDL se lleva el excedente del colesterol. Lo que está de más lo recoge y se lo lleva al hígado para ser eliminado. Por eso le llaman la lipoproteína buena, el colesterol bueno. Muy bien. En el caso del colesterol que deja la LDL y lo tiene el tejido extrahepático, si está en abundancia, este colesterol se va a asociar con ácido graso, gracias a una enzima, la lecitin colesterol aciltransferasa. Y el colesterol lleva este colesterol, la HDL lleva este colesterol hacia el hígado para poder ser eliminado y ser convertido en sales biliares, ¿no? Entonces, este cuadro me resume el proceso del metabolismo de las lipoproteínas. ¿Qué problemas tenemos con los lípidos? Ya ustedes lo van a ver en el caso del curso de bioquímica clínica, ¿no? Pero en términos generales, vamos a tener personas que van a tener alteraciones en sus niveles de lípidos. Entonces van a tener las famosas dislipidemias. Pueden tener triglicérido alto, hipertrigliceridemia, o pueden tener colesterol alto, hipercolesterolemia. Generalmente, los problemas de niveles de colesterol están en función a los hábitos alimenticios, ¿no? Si yo como grasa o consumo mucho colesterol, necesariamente voy a tener grasa y colesterol elevado en sangre, ¿no? Entonces, modificando mi estilo de vida, modificando mi alimentación, yo podré controlar, regular y mantener mi triglicéridos y mi colesterol dentro de los valores normales que corresponden. Pero en el caso de estas situaciones son problemas secundarios. La dieta es un problema secundario. También tenemos personas que tienen valores de estos lípidos alterados y ellas tienen alguna enfermedad de por medio. El caso de los diabéticos. Los diabéticos tienen dislipidemias también, ya sea de colesterol y triglicéridos altos, los tienen. Entonces, también es un factor secundario, ¿no? Entonces, los hábitos alimenticios o alguna enfermedad pueden condicionar a que estos lípidos se encuentren altos, ¿no? Pero hay dislipidemias primarias y estas dislipidemias primarias tienen un origen genético. Entonces, estas son enfermedades raras, pero se dan.
Acá, por ejemplo, en el caso de las hipercolesterolemias, ¿cuál es el problema? Un defecto. ¿En qué? En una apoproteína. La ApoB100 es una apoproteína que está en la estructura de la LDL. ¿Qué puede haber ahí? Una estructura defectuosa o una mutación. En el esquema anterior que tenemos acá, la LDL ya te dije que puede ser captada por el hígado. El hígado tiene acá un receptor que va a reconocer a la LDL. ¿Qué mutación puede haber? De que no esté la ApoB100. Entonces, como no tiene la ApoB100, el receptor no la va a reconocer. Entonces se mantiene alta en concentración. Lo otro es que el receptor, que es una proteína, no esté presente. Entonces, aunque tenga la LDL con la ApoB100, al no tener los receptores que reconozcan la ApoB100, la LDL se va a mantener alta y obviamente vamos a tener colesterol alto, ¿no? Entonces, ese es un tipo de hipercolesterolemia debido a mutaciones en el receptor de la LDL o mutaciones en la apoproteína B100. Y el otro problema es la hipertrigliceridemia. Y esta se debe a dos posibles causas. Uno, que no esté la LPL. ¿Quién es la LPL? La enzima que degrada las grasas. Y lo otro, que no esté la ApoC2. ¿Y qué es la ApoC2? La apoproteína que activa a la LPL. Acá habíamos visto a la enzima, la lipoproteína lipasa. ¿Para qué servía? Degradar los triglicéridos y convertirlos en ácidos grasos y glicerol para que sean aprovechados por los tejidos extrahepáticos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Si no está esta enzima, la grasa que tiene el kilomicrón no se va a degradar. Entonces los kilomicrones van a estar altos y no se van a convertir en kilomicrones remanentes, ¿no? Lo otro es que en el caso de la VLDL, su grasa también no sea degradada. Entonces las VLDL van a llevar grasa que no ha sido degradada, ¿no? Y lo otro que me indica, perdón, se cortó. Y lo otro, un ratito. Y lo otro tiene que ver con la ApoC2. La ApoC2 es el constituyente de la lipoproteína que es necesario para activar a la LPL, ¿no? Entonces, un ratito se ha pegado acá. Un ratito se ha congelado. Un momentito. Ahí está. Entonces, se supone que la HDL aporta ApoC2 al kilobicrón y aporta ApoC2 a la BLD. Si no está la ApoC2, aunque tenga la LPL va a estar inactiva porque no tiene la ApoC2, el kilomicrón y la BLD. Entonces, estos triglicéridos tampoco se van a degradar, ¿no? Entonces, esos son problemas genéticos, ¿no? Entonces, hay personas que se quejan por tener colesterol alto, hay personas que se quejan por tener triglicéridos altos o algunos porque tienen los dos elevados. Entonces, hay que ver cuál es la causa de origen. Generalmente, el problema es dieta. Cambiamos la dieta y se revirtió el problema. Pero hay personas que aunque le modifiquemos la dieta, siguen teniendo sus lípidos altos. Entonces habría que ver si tiene alguna patología. Ah, muy bien, son diabéticos. Por esa razón lo tienen alto. Pero habiendo modificado la dieta y no viendo resultados, lo más probable es que tengan algún tipo de mutación, ¿no? Habría que ver los antecedentes previos que tenga esta persona y por lo tanto pueden ser algunos de tipo primario donde no se encuentran estas proteínas claves para el metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Muy bien, hasta ahí es la clase del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Recordar que
El lunes vamos a tener clase normal, ¿ya? Vamos a hacer la segunda clase de lípidos, ¿correcto? El jueves que viene tenemos que hacer la práctica de espectrofotometría y la práctica de determinación de glucosa por el método de Nelson-Somogyi, ¿ya? Vamos a hacer solamente Nelson-Somogyi. Los dos se parecen, pero vamos a trabajar con el de Nelson-Somogyi. Y este jueves que viene, ahí termina nuestra evaluación, ¿correcto? Termina nuestra evaluación para nuestro tema, mejor dicho, para la evaluación de la segunda unidad. Y ese lunes que viene no va a haber teoría, pero sí vamos a tener que tomar el examen de teoría y práctica de la segunda unidad, ¿correcto? Y ya el jueves tenemos nuestras actividades normales de las prácticas que vienen de lípidos, ¿ya? Listo, chicos, entonces esperamos que no nos sorprendan con otro paro, ¿ya? Y si es así, ya veremos cómo coordinar, ¿no? Si ya esto se incrementa todos los jueves, estaríamos perdiendo actividades que necesariamente ustedes tienen que realizarlas, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería todo por mi parte, jóvenes. Nos estamos viendo el día lunes. Muchas gracias por su asistencia. Veo que hay 54 personas, así que han venido todos a esta clase. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, chicos. Cuídese. Gracias, estoy un poco resfriado. Profesor. Hasta luego.